Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es para nosotros un privilegio del cielo ofrecer una lectura comentada del texto bíblico para que usted, en caso de ser un maestro de la escuela sabática o un estudiante en la escuela de Cristo, pueda desarrollar su propia mirada al texto bíblico para que la promesa de ser individual y personalmente instruido por Dios se cumpla en su vida por medio del Espíritu Santo. Así que sean todos bienvenidos. Sencillamente comentamos, en caso de que este sea su primera vez en este canal y en este video, que este repaso grabado tiene un complemento en vivo que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y en este momento, hora del este de los Estados Unidos. Les esperamos para responder alguna inquietud, comentario y compartir juntos el gozo de estudiar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Estudiamos, comentamos en este video la lección número 8. Lección número 8 titulada El sábado y el fin. Así que vamos entonces en el nombre del Señor a pedirle a nuestro Padre Celestial la ayuda, la dirección del Espíritu Santo para que dirija nuestras mentes y ponga nuestras miradas en Cristo y podamos contemplarle y seamos transformados de gloria en gloria. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y Padre Santo, en el nombre precioso, nombre bueno, nombre suficiente de Cristo, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga, se haga presente en nuestras vidas, eleve nuestras débiles miradas y a pesar de nuestra debilidad, ponga nuestra vista en Cristo, Señor, para que al contemplar a Cristo, lleno de hermosura, lleno de santidad, lleno de gloria, nosotros podamos ser transformados a la misma imagen de Cristo. Por favor, Señor, instrúyenos, enséñanos, individual y personalmente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar a comentar nuestro texto bíblico y en esta ocasión comenzamos por Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 7 en adelante, ya que es en este versículo donde se encuentra la frase que nos va a conectar con nuestro estudio de esta ocasión, haciendo una relación intertextual, atención, relación intertextual entre Apocalipsis capítulo número 14 y el cuarto mandamiento de la ley de Dios ubicado en Éxodo capítulo número 20. Esta relación intertextual se da y se plantea a través del uso de palabras similares, palabras muy parecidas. Así que esta relación intertextual entre Apocalipsis 14 y Éxodo 20 es planteada, repetimos, por el uso de palabras y términos similares que permite así la conexión. Vamos entonces a mirar rápidamente. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 7, dice la palabra lo siguiente. Vamos a resaltar para que lo veamos en pantalla mucho mejor. Dice, diciendo a gran voz. Este es el ángel, el primer ángel que surca por en medio del cielo, teniendo evangelio eterno en su mano, y proclama a gran voz, aparte de llamarnos a temer a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Creador. Entonces el texto continúa diciendo, a gran voz, quiere decir que esto es un mensaje que ha de alcanzar el mundo en plenitud. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y atención, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. Y vamos a quedarnos con esta fraseología resaltada en pantalla. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estas palabras que nosotros leemos aquí resaltadas en pantalla son una forma de hacer alusión por medio del uso de términos similares al cuarto mandamiento de la ley de Dios ubicado en Éxodo capítulo número 20 y el versículo 8 en adelante. ¿Cómo sabemos que es una alusión? Precisamente porque las palabras que resaltamos en última instancia, donde se describe que Dios es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, son palabras, son términos que se encuentran de manera similar contenidos en la razón que Éxodo capítulo número 20 aporta para guardar el séptimo día de la semana, observándolo como el sábado bíblico, como el día en el cual el Creador reposó, descansó de toda su obra creadora y por tanto, debido a este reposo del mismo Creador, debido a este cese de actividades del mismo Creador, Él lo apartó, lo bendijo y así nos lo dio posteriormente como mandamiento. Decimos posteriormente porque vamos a ver en la lectura de Éxodo capítulo número 20 que el hombre recibe el sábado después de que el primer sábado de la creación el mismo Creador reposó en él. Luego de reposar en el séptimo día, el Creador entonces entrega el sábado al hombre para que el hombre haga en el sábado exactamente lo mismo que el Creador hizo durante el primer sábado de la creación. Y eso es lo que vamos a ver en pantalla. Vamos a mirar Éxodo capítulo número 20 y el versículo número 8 en adelante. Dice el texto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Notablemente, el mandamiento número 4, el mandamiento del séptimo día, sábado, comienza con la palabra acuérdate, que es una alusión directa a lo que sucedió durante la semana de la creación. El sábado, por tanto, al ser revelado de forma explícita al pueblo de Israel en el monte Sinaí, no es en ese monte que se inaugura y origina el mandamiento, porque el mandamiento señala a un evento previo, a un evento pasado a través de la palabra acuérdate. Acuérdate señala la existencia previa de una realidad espiritual que el mandamiento señala, repite, conecta, recuerda. Por tanto, nuestras únicas dos opciones para conectar aquello con lo cual el mandamiento nos manda a acordar, nuestras únicas dos opciones es el reposo observado en el contexto de la caída del maná, ya que durante el día sábado no caía maná, o nuestra segunda opción es el sábado de la semana de la creación. Nosotros consideramos claramente que aún el mandamiento del sábado en ocasión de la caída del maná hacía ya una referencia y conexión a lo que es el texto o el evento original mismo desde donde proviene cualquier otra referencia al sábado, que es el sábado original, el sábado de la creación, el primer sábado reposado, separado y bendecido por el Creador mismo. Por tanto, el mandamiento de Éxodo, capítulo número 20, nos conecta claramente con el sábado de la creación. Por eso dice,
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Luego de describirse en detalle el mandamiento, se nos da la razón en el versículo número 11 que queremos comentar a continuación. Noten por favor que el versículo número 11 nos dice, porque, aquí está la razón, esta es el fundamento teológico, bíblico, espiritual de por qué observar el séptimo día sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Nota esto. Los 6 primeros días de la creación son los días de obrar. Los días de obrar, los días del trabajo, los días de la obra, son los 6 primeros días de la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nota, por tanto, la fraseología similar con Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 7. Atención, Apocalipsis 14, 7 nos decía que Dios, el Creador, al cual el ángel nos invita a adorar, dice el texto, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí nos dice, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Aquí está la conexión. Apocalipsis 14:7 está conectando con Éxodo 20, versículo 11. Y a través de esa conexión, el primer ángel de Apocalipsis 14 nos invita a recordar, a restaurar, a observar la adoración del Creador por medio también de la observancia del séptimo día sábado. Y en el texto se nos dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Atención. Y reposó, dice el texto, y reposó en el séptimo día. La palabra hebrea reposar aquí es la palabra hebrea veyaná, y esta palabra proviene del sustantivo o de la raíz misma de esta palabra. Yaná es la palabra menujá, que es un reposo refrescante. Y vamos a mirar a qué hace referencia este reposo. Al decirnos que reposó en el séptimo día, fíjate, esto describe lo que el Creador hizo en el primer sábado de la creación, y luego de reposar, luego de bendecir, luego de apartar ese primer séptimo día de la creación, Dios entonces lo bendijo, lo santificó y por tanto lo entrega ahora como mandamiento al hombre. Nosotros lo que estamos diciendo, en pocas palabras, es que el primer sábado es el sábado que el Creador mismo aparta para reposar, aparta para cesar de sus actividades, y su misma presencia bendice este día, llena este día, y entonces a través de este reposo refrescante que el mismo Creador experimenta, en donde se deleita en la obra de la creación y ahora la acompaña, entonces Dios, por esta razón, dará a partir del segundo sábado, desde el primero de la creación, a partir del segundo sábado, lo dará al hombre para que el hombre haga en este y a partir del día segundo sábado, a partir del segundo sábado, desde la creación, el hombre lo tendrá para imitar al Creador, cesando de todos sus trabajos y apartando este día para encontrarse de manera especial con aquel Creador que, habiendo creado todo en 6 días, llena con su presencia el día sábado, para que en este sábado se conmemore
por medio de la comunión especial con el Creador, la obra poderosa del Creador de los cielos y la tierra, que se encuentra con sus criaturas para sostenerlas, para que sus criaturas sean sostenidas por el poder y la presencia del Creador y no por sus propias obras. De eso se trata. Y vamos a mirar cómo esto es posible, trasladándonos al texto de Génesis capítulo número 1, versículo 31 en adelante, que es el contexto del primer sábado de la creación. Génesis capítulo número 1, versículo 31 en adelante. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Y vio Dios, dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Precisamente por eso reposa el Creador. ¿Por qué razón reposa el Creador? Porque contempla que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Por tanto, no necesita añadir más a su obra creadora. Puede cesar porque todo es perfecto. Puede cesar porque toda su obra ha sido sublime, grandemente completada. Puede reposar y no añadirle más porque todo lo que hizo es perfecto, es pleno y por tanto su reposo es un reposo refrescante en el sentido de que el Creador, lejos de estar cansado, reposa para deleitarse en lo que ha hecho. Reposa para tener gozo en lo que ha hecho. Por eso el Creador reposa, porque ya no le añadirá nada más, porque la obra ha sido hecha a perfección. De eso se trata el reposo del sábado. Ahora mira esto. Vamos nosotros a ubicarnos en este patrón de acción que el Creador utiliza durante los primeros 6 días de la semana para que podamos entender lo que ocurre durante el séptimo día. Atención. Los días de la creación experimentan un patrón de acción que los conecta de modo paralelo, en donde el primer día está conectado con el cuarto, el segundo está conectado con el quinto, el tercero está conectado con el sexto y dejan el sábado sin paralelo, lo dejan como el pináculo, como el ápice, donde sin paralelo se levanta solo, en solitario, diciéndonos que todo lo demás converge, todo lo demás apunta y se dirige hasta el séptimo día o hacia el séptimo día. Vamos a mirar cuál es el patrón de acción. En el primer día Dios crea la luz y en el cuarto llena los cielos con luz. En el segundo día Dios crea la expansión y en el quinto Dios llena la expansión con aves. En el tercer día Dios crea la tierra seca y en el sexto llena la tierra seca con animales terrestres y con el hombre. El día sábado, por tanto, lo que ocurre es que Dios, al cesar de sus actividades, pero hacerse presente en la creación, Dios está llenando con su propia presencia el tiempo sin acciones y sin obras. En otras palabras, el tiempo del sábado, que es un tiempo sin obras, es lleno con la presencia misma del Creador, de manera que el sábado, desde la misma creación, se levanta como un templo en el tiempo.
Es un templo en el tiempo porque el Creador, llenando con su presencia el tiempo, hace que ahora el sábado sea un templo que el hombre, ni los enemigos de Dios, ni Satanás, ni sus ángeles, demonios, ni el hombre podrán conquistar, ni derribar, ni destruir este templo. Porque el sábado es un templo de Dios en el tiempo. No está ubicado en ningún lugar de la tierra para que el hombre pueda poner su pie sobre él. No está ubicado en un nicho sagrado al cual los hombres de la tierra deban peregrinar para recibir la bendición. No. El sábado es un templo en el tiempo en donde los hombres, sea donde sea que se encuentren, pueden entrar en bendita y solemne relación con el Creador, y este templo jamás será dominado, destruido, conquistado por fuerzas humanas, porque el hombre no puede impedir que semana a semana el tiempo santo del sábado llegue para recordarnos que somos sostenidos no por las obras que realizamos durante los 6 días de la semana. Somos sostenidos por el Creador, cuya fuerza, cuyo poder, cuya obra nos mantiene vivos, nos sostiene, nos da con su propia presencia la vida, el aliento que todos nosotros respiramos. ¿O acaso usted y yo pensamos que el aliento que respiramos es un derecho inherente, es una propiedad inherente al ser humano? No. Jehová tiene el aliento de cada uno en sus manos. Cuando quiere, lo retira. Mientras lo da, vivimos. El día que ese aliento salga, perecen los pensamientos. De eso se trata. Somos sostenidos por su poder. Somos sostenidos por su mano. Y el sábado nos recuerda precisamente eso. Ahora, nota esto. El sábado nos recuerda también algo especial sobre el Creador. Y es que el sábado celebra la obra poderosa ejercida por su palabra y por sus manos al formar al ser humano. El sábado, por tanto, no es una obra. El sábado es un reposo que celebra la obra del Creador. Y reposamos porque todo está completo. Precisamente allí, en ese punto, el sábado se conecta con el mensaje de la redención. La redención la recibimos no como una obra nuestra. La redención la recibimos no para obrar y añadirle algo a lo que ha sido hecho por el Redentor, Cristo Jesús. El sábado contiene el mensaje de la verdadera, bíblica y genuina justificación por la fe. ¿Por qué? Porque el sábado nos enseña que la experiencia de la salvación no es la experiencia del ser humano que tiene que obrar para producirla y conseguirla. No. El sábado nos comunica la experiencia de la justificación por la fe en el sentido de que nos enseña que la salvación se experimenta y se recibe como una obra del mismo Creador, cuyo poder redentor y santificador se recibe solamente por la fe. El sábado nos recuerda que la obra de la redención es una obra que yo mismo no obro. Yo reposo en la obra alcanzada, conseguida, gloriosamente lograda por Cristo Jesús en nuestro favor.
El sábado nos recuerda que la salvación y la redención es el reposo en la obra de Cristo, la celebración de la obra de Cristo. Y como celebración de la obra de Cristo, yo reposo, contemplo y me gozo en lo que Cristo hace por mí y en mí, de la misma manera en que el sábado recuerda la obra de Dios por la creación, para crearla e inaugurarla, y en la creación sosteniéndola con su poder, con el poder de su palabra. De la misma manera, en la experiencia de la salvación, yo reposo en la promesa de Cristo. Cristo me ha dicho que me va a salvar. Yo creo y recibo su promesa y experimento ahora el poder de su palabra haciendo su obra en mí, sosteniéndome a mí, produciendo su obra poderosa de santificación en mí, de manera que mientras aguardo, mientras me aferro, mientras creo en esa bendita promesa, veo su palabra actuar en mi vida para amoldar mis pensamientos, mi corazón, mi voluntad, mi mente, mis impulsos con su voluntad, con su mente, y la obra poderosa de su palabra, mientras permanezco en su palabra, mientras me aferro a sus promesas, mientras contemplo su poder, entonces, por medio de esa obra creadora, recreadora por el poder de su palabra, yo soy hecho obediente para que la justicia de la ley se cumpla en mí por medio de aquel cuya vida poderosa se hace presente en mí, haciendo Él lo que es agradable delante de su Padre en mi vida, para que a Él, a Cristo Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y por esa razón, mis queridos amigos y hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de lo que nos enseña la Escritura a continuación. Vamos a proyectar en pantalla el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1, versículo número 3 y 4. Vamos a leer lo que allí nos dice. Dice el Señor lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nota esto. Esta bendición es una bendición concedida en Cristo y, según nos va a informar el versículo número 4, es una bendición que consistió en una elección en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Leamos, el versículo 4 lo dice: según nos escogió en Él. En otras palabras, Él, el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos escogió en Cristo, el versículo 4 dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que vamos a mirar cuál es el propósito de esta elección. ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido escogidos en Cristo? ¿Cuál es el propósito por el cual Él nos ha bendecido en Cristo y nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es el propósito? Según lo que está resaltado en pantalla, el propósito es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero hacer una pregunta. ¿Este propósito es un propósito difícil de alcanzar? ¿Es un propósito realmente elevado? ¿Es un propósito realmente sublime? Absolutamente. Es el propósito más sublime de todos. Es el propósito más elevado de todos. Dios desea
Y su propósito siempre ha sido, desde antes de la fundación del mundo, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pregunto, ¿se requiere poder suficiente, sobrenatural, supremo, todopoderoso para ejercer y llevar a cabo el objetivo de alcanzar ese propósito? ¿Se requiere poder suficiente para que Dios pueda presentarnos algún día delante de Él como santos y sin mancha? ¿Se requiere poder? Absolutamente sí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese poder que alcanza y cumple ese propósito? Mira lo que nos dice el texto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Te hago una pregunta. ¿Quién es el que fundó el mundo con su poder? ¿No es precisamente el mismo que nos ha escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? En otras palabras, si tiene poder para crear de la nada, si tiene poder para pronunciar un nombre que no existe, un nombre cuya realidad evocada aún no existe, y cuando este nombre es evocado por el Creador, cuando este nombre es pronunciado, la cosa que no existe comienza a existir solo porque el Creador, dándole nombre, la pronunció con su palabra. Ejemplo, sea la luz. La luz no existía, pero Dios le tenía un nombre. Cuando este nombre es pronunciado, aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, al darle nombre y pronunciarlo con sus labios, la cosa que no existía instantáneamente comienza a existir para que su palabra, que no puede mentir porque es creadora de realidad, cuando es pronunciada, su palabra engendra, llama a la existencia, llama a la realidad lo que no existía al ser pronunciada en el discurso. Su palabra es la misma obra creadora. De la misma manera, el Creador nos recuerda por medio del sábado que el poder para santificarnos y crearnos como santos y sin mancha delante de Él es el mismo poder que engendró la realidad con su palabra poderosa. Por esa razón, la Escritura nos enseña esta realidad en el libro de Ezequiel, capítulo número 20, versículo número 12, al decirnos lo que vamos a mostrar a continuación. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 20, versículo número 12. Atención, por favor, con este texto. Mira con detenimiento lo que este texto bíblico nos enseña. Dice así: y les di también mis días de reposo. ¿Para qué? Para que fuesen por señal entre mí y ellos. Atención, mira lo que va a decir ahora el texto. Para que supiesen, fíjate, nos dio el sábado como señal, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué cosa recuerda el sábado? El sábado recuerda que Él es el Creador y que su poder creador está a su propia disposición para hacer santos y sin mancha delante de Él a aquellos que reciben por la fe su palabra creadora. El sábado nos habla del poder creador, que es el mismo poder santificador
del Creador. El poder creador de Dios y su poder para santificar es uno y el mismo. Por tanto, cuando nos da su promesa, cuando nos dice, hijo, yo te hago justo, cuando nos da su promesa y nos dice, hijo, tus pecados te son perdonados, la misma palabra que perdona tiene poder para crear en aquel que es perdonado y justificado lo que antes no existía. Su palabra perdonadora crea una criatura nueva y justa delante de Él por el poder de su palabra creadora cuando pronuncia perdón y justificación para con nosotros. Su poder para obrar estriba en el poder creador de su palabra, que es el mismo poder que santifica el alma y la crea de nuevo a imagen de Dios. De eso se trata el mensaje del sábado en relación con la justicia por la fe. Por esa razón, mis amigos y hermanos, el sábado es tan odiado por el enemigo de Dios y por aquel poder que usurpa la autoridad de Dios para poner en su lugar la autoridad, el poder, la sapiencia, la sabiduría del hombre mismo. Aquel poder que es instrumento de Satanás para mudar los tiempos y la ley. Aquel poder que es instrumento de Satanás para perseguir a la iglesia, para perseguir al remanente de la iglesia. Aquel poder que es instrumento de Satanás para torturar y para coartar la libertad de la conciencia individual en adoración a otra cosa que no sea Dios. Aquel poder que es instrumento de Satanás y se presenta en Apocalipsis 13 como coartando la libertad de la conciencia y exigiendo sobre la base de pena de muerte adoración para su propia autoridad, adoración para sí mismo. Aquel poder, instrumento de Satanás llamado Babilonia en el capítulo número 14, que usurpa la autoridad de Dios y pone la suya propia en su lugar. Ese poder odia tanto el día sábado. ¿Por qué? Porque ese poder promueve una forma distinta de salvarse que la de la justicia por la fe. Este poder usurpador promueve la salvación por las obras, por la bondad, por la capacidad, por la fuerza y por el poder del hombre mismo. Este poder promueve la salvación por las obras y por tanto exalta un día de obras, el día domingo, que es el primer día de la semana, el día en que comienza la obra. No así el sábado. El sábado, el séptimo día de la semana, es un día no de obra, es un día de reposo. Es un día que nos refresca en Cristo. Es un día que nos recuerda que la salvación es un reposo en Cristo. Es aferrarme a su obra creadora, santificadora, restauradora. Es el reposo refrescante de aquel que descansa no en sus propias obras, sino en las obras de Cristo, las que hizo a favor nuestro, en la obra de la cruz, en la obra de su vida y las que hace en nosotros por su poder santificador, viviendo su vida poderosa en nosotros por su Santo Espíritu. Es por esa razón que el día sábado, en Apocalipsis capítulo 14, se presenta como un llamado del cielo para prepararnos para la grandísima y solemne hora de prueba en la cual
en el contexto de Apocalipsis 13 y 14, la humanidad entera será invitada a decidir. El sábado nos prepara para tomar fuerzas y saber y reconocer que somos sostenidos no por la obra de nuestras manos, no por nuestros trabajos, no por el dinero que nuestras manos puedan conseguir. El sábado nos recuerda que somos sostenidos por Dios y nos prepara para la hora en la cual hemos de tomar una decisión. Servir a Dios y probablemente quedar sin la capacidad para comprar y vender en este mundo dominado y controlado por Satanás y su instrumento perseguidor, o servir a la bestia, adorar a la bestia y entonces tener libertad para comprar y vender, pero perder la vida eterna que solo Cristo puede otorgar. El sábado nos prepara para esa solemne decisión. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Dios, so pena de muerte, so pena de perder la libertad? ¿O adoraremos a la bestia para gozar un poquito de libertad para comprar y vender, pero perdiendo la vida eterna al fin? ¿A quién vamos a adorar? El sábado, por tanto, nos prepara para ese día, porque el sábado nos enseña que no me gano la vida con mis manos. La vida es una dádiva, siempre ha sido un don y Jehová el Señor la sostiene con su palabra poderosa. De manera que puedo depender de esa palabra, pues aprendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, que alimentó a los israelitas en el desierto y les enseñaba a recoger doble el viernes porque el sábado no iba a caer, que alimentó a Cristo en el desierto, manteniéndolo humilde y sujeto y obediente en todo tiempo a la voluntad del Padre, demostrando que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Y el sábado nos enseña y nos recuerda que en el día del conflicto final, aunque se nos amenace con perder el alimento, aunque se nos amenace con perder la libertad, aunque se nos amenace con perder la vida, es peor sufrir siendo desleal al Padre que sufrir por causa de la persecución de la bestia y su imagen. El sábado nos recuerda que el bien del hombre es adorar al Creador y experimentar su poder santificador. Y nos enseña que aunque la bestia retire la libertad, retire el pan, retire todo bien terrenal, la bestia no puede retirar la convicción y certeza de que solo Dios, el Creador, salva y que a Él postraremos nuestras rodillas y que a Él nos arrodillaremos y que a Él adoraremos y solo a Dios serviremos, aunque venga lo que venga, porque solo Él nos sostiene, porque solo Él es el Creador, porque solo Él es digno de recibir la más cara lealtad de mi conciencia. El sábado nos recuerda todo eso. Y precisamente por esa razón el sábado es un elemento tan importante del tiempo del fin. Es un elemento tan vital en el conflicto final, porque en el conflicto final basado en la adoración, el sábado nos enseña a quién debemos adorar y a quién debemos siempre ser fieles y leales por la obra misma de Él que nos sostiene, por su poder que nos sostiene, por su fuerza que nos levanta y nos mantiene vivos hasta este día, y por su pan que aunque no lo podamos producir, podemos esperarlo de toda palabra que provenga de la boca de Dios. Así como Cristo y los israelitas fueron alimentados, así el pan y el agua estará seguro para aquel que confíe en Cristo como el proveedor, sustentador de la humanidad y de los que creen especialmente. Por esa razón, mis queridos amigos y hermanos, quisiera terminar leyendo una
poderosa cita que nos recuerda aquello en lo que consiste el día sábado y su conexión con la salvación, con la justicia por la fe y por supuesto con la vida presente. Mira lo que nos enseña esta preciosa cita que se encuentra en el capítulo número 8 del libro Camino a Cristo. Capítulo número 8, Camino a Cristo, y será la página número 70. Mira lo que nos dice esta poderosísima cita. Dice lo siguiente, atención. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Atención, tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Sigue diciendo la cita. Así que no has de mirar a ti mismo. Escucha. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás transformado a su semejanza. De eso se trata, mis queridos amigos y hermanos, el mensaje del sábado. El sábado nos recuerda que Dios puede poner, reproducir su propio carácter bondadoso, amoroso, todo obediente a los principios eternos de su ley. Él puede poner ese carácter en nosotros y sellarnos como propiedad suya, habiéndonos rescatados de la corrupción que hay en el mundo. Ese mensaje que no se consigue por fuerza propia, por sabiduría o capacidad humana, sino por aferrarse por la fe a la obra de Cristo, a las promesas de Cristo y a su poder santificador ejercido en nosotros por su Espíritu. Ese mensaje el sábado nos lo recuerda, nos lo refresca en la memoria y nos prepara así para depender más y más de Él, de manera que estemos listos para la hora solemne de prueba en la que cada uno tendrá que tomar la sublime y solemne decisión de elegir a quién adorar. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Cristo, nos despedimos en esta ocasión recordándoles que nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela y del este de los Estados Unidos. Bendiciones. Chao, chao.